Hemos acertado trayendo un tema que no puede estar más de moda, con la suerte además de que no hemos tenido que ir muy lejos para encontrar dos personas magníficamente autorizadas para tratarlo. A mi derecha, la mayoría lo conocemos, está Florentino Portero, que es gran especialista en la materia, historiador, profesor universitario, escritor. Y a mi izquierda, Jesús Sánchez Quiñones, que también un gran experto en economía internacional, en mercados, y que lleva conociendo y tratando este tema ya hace mucho tiempo. Hay una división del trabajo en la presentación de la cuestión que vamos a tratar, que es qué esperamos que pase en el mundo con Trump como presidente de Estados Unidos. Primero va a intervenir Florentino Portero para hacerlo de una óptica fundamentalmente política, y después ya de una óptica más económica intervendrá Jesús. Como es habitual, cuando termine, pues comenzaremos un debate, y cuando termine el debate nos quedaremos a una cena, para lo cual dentro de un rato pasaré un listado de los que tengo confirmados para que o lo tachen o lo reconfirmen o se añadan, porque como somos tantos, si somos más de 22 y estamos por ahí, tengo que avisarlo con tiempo para que la sala de al lado caben justo 23 o 24. Así es que, Florentino, sin más preámbulos, ¿qué nos cuentas de todo lo que estás viendo y oyendo que está comenzando a pasar en el mundo con Trump por segunda vez en el poder de la potencia económica y militar más importante de la historia? Pues Jesús, muchas gracias por darme la palabra y muchas gracias por la invitación. ¿Me oyen bien? Para participar en este acto como coponente para tratar el tema desde perspectivas distintas, pero sin duda complementarias. Me han pedido que hable no más de 20 minutos, sobre todo para daros... puede llegar hasta la media hora. Bueno, hasta media hora. El tema tiene mucha enjundia. Yo voy a tratar de ser en esta primera parte esquemático para sobre todo situar ese conjunto de ideas, puntos que considero que son fundamentales para poder entender lo que está pasando y que eso facilite a continuación que el debate sea más amplio. Primera idea, ¿qué ha pasado para que estemos como estamos? ¿Qué ha pasado para que en Estados Unidos se haya iniciado algo que ellos denominan una revolución? No lo es tanto, pero sí es un cambio significativo. Sobre esto, 5 ideas creo que tenemos que tener muy presentes. En primer lugar, los efectos de la crisis de la modernidad y del auge de las corrientes relativistas, que está en la base de una revolución cultural que hemos ido viviendo en Estados Unidos, sobre todo en las últimas 3 décadas, lo que se ha llamado el movimiento woke. Ese movimiento, que es una nueva normalidad cultural, no hubiera sido posible sin que previamente se hubiera desarrollado esta denominada crisis de la modernidad, que lo que venía a hacer era cuestionar todo un conjunto de tradiciones, cuestionar una identidad cultural de un país que era ya una potencia francamente importante. Ese vacío que provoca la crisis de la modernidad ha sido rellenado, o se ha intentado rellenar, con esta otra nueva normalidad política que poco tiene que ver, evidentemente, con la tradición norteamericana y que ha causado una enorme tensión interna dentro de la sociedad norteamericana. Segunda idea, los efectos culturales de la globalización. Por eso de la globalización es un proceso, digamos, históricamente natural, que viene de muy atrás, y que en el ámbito cultural lo que ha hecho es acercar unas sociedades a otras, y en ese sentido ha tendido a formar algo así como una única cultura global. Este hecho, unido a ese otro proceso al que he hecho antes referencia, el movimiento woke, igualmente ha generado mucha tensión entre todos aquellos norteamericanos que han venido a considerar que su manera de entender su país se estaba poniendo en cuestión, que les estaban arrebatando su identidad.
Estamos, por lo tanto, entrando en terrenos de la psicología social más que de la historia o de la política. Son temas complejos, pero son temas que están ahí y que nos vale para hablar de Estados Unidos, pero nos vale para hablar de Francia, o nos vale para hablar del Reino Unido y la crisis del Brexit, o nos vale para hablar del islamismo en el ámbito del Islam. Son crisis culturales derivadas del proceso de la globalización. Son efectos no buscados, pero sí reales, de un proceso histórico importante. Tercer elemento, y seguimos con la globalización. En el ámbito ya económico, la globalización supuso externalizar y deslocalizar determinados procesos. Eso ha tenido efectos muy positivos para las cuentas de las empresas, pero ha tenido otro tipo de efectos sociales. Básicamente, pérdida de empleo de muchos trabajadores de mono azul o de cuello blanco en Estados Unidos. Ha creado, por tanto, una bolsa de víctimas de la globalización, y esa bolsa evidentemente ha sido un actor político importante. Y ese hecho está hoy detrás de la nueva forma de gobernar en torno a la figura de Donald Trump. El cuarto elemento, que es complementario pero es distinto, es la revolución digital. Estamos viviendo ya la cuarta revolución industrial, esto no es ningún secreto. A esta cuarta revolución industrial la denominamos revolución digital, porque básicamente el núcleo está en torno a lo digital. También podríamos hablar de la revolución bio, pero que va a converger con la digital. Esta revolución digital, a través de muchas de sus ramas, y cuidado como no, la inteligencia artificial, está provocando y va a seguir provocando un alto desempleo. Es verdad que todas las revoluciones digitales han provocado desempleo para luego crear nuevos empleos. La sospecha es que por primera vez estos nuevos empleos también se los van a quedar los ordenadores. Por tanto, no está nada claro que en el futuro surjan de verdad suficientes empleos como los que hemos tenido, por ejemplo, en los años 60 o 70, y que fueron la base del bienestar del periodo característico de la tercera revolución digital. Por último, el quinto elemento de estos fundamentos históricos sería el cansancio y fracaso de un modelo de acción exterior por parte de Estados Unidos. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asumió el liderazgo del bloque occidental y desde ese liderazgo trató de imponer un nuevo orden internacional de carácter liberal. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha asumido esa responsabilidad con un alto coste, tanto económico como humano, pero en los últimos años las distintas guerras o conflictos de los que ha intervenido, y esto no tiene nada que ver con más liderazgo o menos liderazgo, sino con hacer bien o mal las cosas, el hecho es que todo eso ha generado un cansancio en la población norteamericana y una, digamos, reacción emotiva reivindicando una política exterior, una acción exterior más centrada en los intereses directos nacionales de los Estados Unidos. Dejar de ser el gran gendarme, dejar de ser la potencia que trata de ordenar, dejemos que el mundo se desordene solo, concentremos a los norteamericanos en defender nuestros intereses. Estos 5 elementos son básicos para entender todo lo que ha venido después. Y si no los tenemos presentes, pues difícilmente podemos comprender el desarrollo actual de los acontecimientos. Trump tiende a ser protagonista en todo y parecería que hay una clara división del mundo antes de Trump y después de Trump. En política exterior, sin embargo, le guste o no a Trump, el cambio no lo hizo él, el cambio lo hizo Barack Obama. Los 8 años de Obama son la gran rectificación de la política exterior norteamericana. Es el inicio del fin. De un mundo que nace en el año 45 con Estados Unidos como líder a otro mundo donde Estados Unidos solo quiere asumir las responsabilidades que no le queda más remedio que asumir. Con Obama nos encontramos por fin con el giro definitivo hacia el Pacífico. Digo por fin porque esto era un Guadiana en la política norteamericana y quien más asumió esa bandera fue el presidente George Bush hijo.
Lo que ocurre es que al poco de llegar a la Casa Blanca ocurrieron los atentados terroristas que todos tenemos en mente y tuvo que rectificar. Pero si recuperamos toda la campaña electoral de Bush, la idea básica era Estados Unidos tiene que concentrarse en el Pacífico y en su frontera sur. Y Europa está controlada, tiene la Unión Europea, tiene países muy ricos, Europa tiene que empezar a resolver sus propios problemas. Insisto, lo ocurrido obligó a posponer esta decisión, pero con Obama ya no hay esto. Recordemos su discurso en la Universidad de El Cairo, marcando ya criterio, abandonando cualquier idea de intervención y de protagonismo en Oriente Medio. Lo más llamativo, como no, fue su no entrada en la guerra de Siria, con consecuencias enormes, puesto que esto da paso al divorcio del bloque árabe respecto de Estados Unidos. A partir de Obama, el bloque árabe asume que Estados Unidos ya no va a mantenerse comprometida con su seguridad y por lo tanto que tendrán que vivir sin Estados Unidos, lo que va a llevar a un acercamiento a China y a los acuerdos de Abraham con Estados Unidos. En segundo lugar, con Obama se inicia una nueva fase que yo en castellano lo que hago es reutilizar un término de nuestra historia diplomática, la que corresponde a los años de Antonio Cánovas del Castillo, el término retraimiento. Retraimiento no es aislamiento, retraimiento es sencillamente me ocupo solo de aquello que afecta directamente a mis intereses. No quiero asumir más responsabilidades que esto. En tercer lugar, una frase de la época, Estados Unidos ayuda a quien se ayuda. Si hay un tema que puede interesar a Estados Unidos y las partes afectadas están dispuestas de verdad a trabajar el tema, Estados Unidos estará detrás, Estados Unidos ayudará. No asumirá el máximo protagonismo, pero no dejará abandonado a ese aliado o a ese amigo. Pero si el aliado o amigo no está de verdad comprometido, entonces sencillamente Estados Unidos se quedará totalmente fuera. Con Obama hay una obsesión, desde luego, por centrarse en los intereses nacionales y dejando atrás, desde luego, el liderazgo a la hora de mantener en pie el orden liberal e internacional. Con Obama ya nos encontramos lo que ahora es troncal en Trump, y es la idea de que el interés nacional va unido a la revolución digital. Aquí conviene hacer un paréntesis para entender un tema básico del modelo de convivencia de los norteamericanos. Los norteamericanos no se matan entre sí porque tengan un welfare state, un estado de bienestar, que no lo tienen. Para que los norteamericanos no se maten entre sí, es necesario garantizar un cierto nivel de riqueza. Y el modelo de generación de riqueza norteamericano no es un Estado que protege al ciudadano, sino un Estado que protege al comercio. El comercio es la fuente de riqueza, lo sabemos desde Adam Smith. Si hay comercio, o sea, si las empresas norteamericanas pueden colocar sus productos en los mercados internacionales y consiguientemente generar beneficios, esos beneficios lo que hacen es lubricar el modelo y todo el mundo más o menos puede llegar a fin de mes e incluso poder pagar sus pólizas. La póliza del sistema de salud, la póliza por la cual tendremos una jubilación, o la póliza por desempleo. El norteamericano vive con sus pólizas, el europeo vive amparado por el Estado. Para que uno pueda llegar a fin de mes y pagar sus pólizas, es necesario que el comercio funcione. Para Obama, en este caso los demócratas, y para los republicanos, el futuro de la convivencia en Estados Unidos, el futuro de la generación de riqueza en Estados Unidos, pasa por ganar la revolución digital. Porque la revolución digital es, además, un campo de batalla. Y es un campo de batalla internacional. Lo estamos viendo estos días con la gran bronca en torno a las aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto, sencillamente, el que una empresa u otra esté en una posición genere más o menos capacidades para hacer análisis de inteligencia artificial generativa, genera enormes tensiones en los mercados?
Con Obama se asume la revolución digital, que ya está, se asume que es un campo de batalla y sobre todo el conjunto de la acción exterior de Estados Unidos va dirigido a ese fin, porque ese es el interés nacional por excelencia, ganar la revolución digital. En el caso de Obama y en general de los demócratas, lo veremos después también con Biden y lo hemos visto en la primera etapa de Trump, ese objetivo sigue requiriendo el tener amigos y aliados. Por lo tanto, la búsqueda de amigos y aliados, el reforzamiento de las alianzas existentes, de los tratados bilaterales o multilaterales, es un objetivo, porque tienen muy claro que las cadenas de aprovisionamiento críticas en los procesos de generación de riqueza, como las cadenas de suministro, el acceso a los mercados, son tan importantes como la generación de innovación. No es suficiente innovar, no es suficiente generar patentes. Si no tengo las materias primas con las que luego fabricar el gadget correspondiente, de poco me vale la innovación. Si no tengo acceso a los mercados, de poco me vale tener el producto. Hay, por lo tanto, una visión global que se ha mantenido durante estas 3 legislaturas. Por lo tanto, hay todavía una apuesta por la opción multilateral que supone mantener parte del legado del orden liberal internacional y teniendo siempre muy claro que esta batalla es una batalla económica, es una batalla diplomática, es una batalla de ingenieros contra China, que es el único actor internacional que puede echar un pulso a Estados Unidos, que lo está haciendo y cuyo modelo de estrategia nacional, en lo fundamental, en lo nuclear, es idéntico al norteamericano. Donde los que están fuera de juego son los europeos, pero el análisis norteamericano y el chino son idénticos. No así las políticas a ejecutar. Ahí sí hay diferencias. No ya entre China y Estados Unidos, sino entre China, que sabe lo que quiere, y distintos gobiernos norteamericanos que dan bandazos sobre qué políticas seguir para lograr los objetivos estratégicos. Bien, llega Trump en su segundo mandato. Y nos encontramos con la revolución MAGA, del hacer de nuevo a América grande, y entendiendo que esta revolución es mucho más que una opción política, es fundamentalmente el resultado de una reacción social. Es la sociedad norteamericana la que reacciona ante esos 5 elementos de carácter histórico que citaba al principio, que tienen que ver con temas culturales, tienen que ver con temas económicos, comerciales y de la acción exterior. Con Trump, de nuevo, la acción exterior queda totalmente supeditada a ganar la revolución digital y a derrotar en esta batalla a China. Importante, el Trump de hoy, mucho más que el Trump de la vez anterior y de manera ya claramente distinta de Obama y de Biden, está capitaneando una revolución nacionalista. Esto no confundamos nacionalismo con patriotismo. El nacionalismo es una ideología y se caracteriza fundamentalmente porque el sentimiento prima sobre la razón. Es decir, que los análisis de Trump tienen mucho que ver con su diálogo político con sus votantes, con esa comunión que ha hecho con una parte importante de América, pero el desarrollo de la estrategia no es en todo momento racional. No hay una plena valoración de intereses y de políticos. Hay mucho de subconsciente en todo esto. Y eso va a llevar a Trump, está llevando a Trump a cometer graves errores que con el tiempo iremos viendo los resultados que va a ir dando. Este nuevo Trump renuncia claramente al orden liberal internacional. Es decir, que todo el legado político de Estados Unidos desde el año 45 en adelante, todos esos objetivos sencillamente se envuelven, se meten en una caja y se guardan en un armario. Hay una
clara y decidida y explícita, explícito abandono de todo ese mundo. Estamos entrando en ese sentido en una forma nueva de actuar. Con ello, aunque es un tema distinto, también se abandona la perspectiva multilateral. Para Estados Unidos con Trump, el tener aliados o amigos está muy bien, siempre y cuando estos aliados o amigos se subordinen a los intereses nacionales norteamericanos tal como los entiende el nuevo gobierno. Evidentemente nadie en política va a dejar de lado a alguien que le pueda ayudar, pero tengamos en cuenta que ya no estamos, por ejemplo, en el marco de la Alianza Atlántica o en las históricas íntimas relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos, hablando de estados que piensan que van juntos de la mano en un destino hacia algún lugar que es en beneficio de las partes. No, esto ya no es así. Con Estados Unidos se podrá llegar a entendimientos, pero en una perspectiva distinta. No somos iguales, no somos compañeros de viaje. Podemos llegar a matrimonios si nos ponemos de acuerdo sobre intereses concretos. Trump es un negociador, le gusta negociar, entiende que la negociación es fundamental, es básica, que no se puede vivir sin ella, pero él no va a negociar porque busque por encima de todo mantener la Alianza Atlántica en pie o tener unas buenas relaciones con Francia. No, eso no va a ser así en ningún caso. Al mismo tiempo, y lo estamos viendo, acaban de llegar, ni siquiera han pasado 30 días y ya es evidente, hay un abandono del derecho internacional. Lamentablemente, lo estábamos hablando antes entre nosotros, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en referencia a Groenlandia, o lo que estamos viendo en estos momentos en Gaza y Cisjordania, apunta claramente a una voluntad de resolver problemas / circunstancias / intereses fuera del marco del derecho internacional público. El tema de Groenlandia es particularmente llamativo, primero porque lo anuncia amenazando el uso de la fuerza sin haber siquiera hablado con un estado como es Dinamarca. 2, porque Dinamarca es un estado miembro de la Alianza Atlántica. Dicho de otra manera, Groenlandia, después de las declaraciones del presidente Trump, Dinamarca, después de las declaraciones del presidente Trump sobre su disposición a utilizar la fuerza para que Groenlandia pasara a formar parte de Estados Unidos, podría haber solicitado al secretario general de la Alianza Atlántica, de la OTAN, la reunión urgente del Consejo Atlántico y activar el artículo 4 del tratado, porque había claramente una amenaza de seguridad a un Estado miembro. Lo llamativo es que la amenaza procedía de un Estado miembro. La Alianza Atlántica no se creó para ese tipo de situaciones, pero la gravedad de las declaraciones de Trump es enorme. Después de eso sabemos de una de una conversación de 45 minutos por teléfono entre la primer ministro danesa, señora Frederiksen, y el presidente de Estados Unidos, donde los daneses han hecho un gran esfuerzo para no filtrarla, pero que es evidente, porque eso no lo han podido evitar, que fue una reunión francamente desagradable. O sea, no un poquito desagradable, sino franca y abiertamente desagradable. Bueno, hoy Financial Times arrancaba en su versión digital comentando las reuniones que ha habido tanto en los estados bálticos, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, y de Dinamarca con los Estados miembros de la Unión Europea para llegar a una posición común, básicamente una táctica común, que es no entrar en el juego de Trump, bajar el nivel de la tensión para, digamos, no hacerle el juego y no llevar esta situación ante una crisis irresoluble. Pero el problema es serio. Podríamos hablar también de lo que está pasando en Cisjordania y en Gaza. El tema de Panamá no es exactamente igual porque ahí Estados Unidos tiene razones para quejarse del comportamiento del gobierno panameño. No del actual, pero sí del anterior, que hizo cosas que no se debían hacer.
no voy a detener, porque este es un tema que le corresponde más a Jesús, centrarme en la política arancelaria. Solamente señalar que para Trump la política arancelaria es un instrumento para favorecer la industria nacional, un instrumento importante esto para atraer empresas de otros países y trabajadores cualificados de otros países. Esto va mucho más allá de lo económico o de lo comercial. Esto es un tema de carácter diplomático serio. Es decir, lo que está haciendo es desamortizar países que en muchos casos son amigos. Y el tema no es menor. Y el tema va a ir a más y es extremadamente grave. También con ello, cómo no, y lo estamos viendo, lo hemos visto en Colombia, castigar a rivales o a amedrentar a estados. Para acabar, Europa ante Trump. En primer lugar, estamos ya ante un claro replanteamiento del vínculo transatlántico en defensa. Ya sabemos que la bronca se ha planteado, en primer lugar, en términos presupuestarios y dentro de presupuestarios porcentuales, ¿no? Trump ha dicho que hay que invertir como poco el 5% del PIB en defensa. Esto es una chorrada monumental, a la que no hay que prestar ninguna atención. Ha dicho el 5, o ha dicho el 6 o el 7, pero es lo de menos. Estados Unidos no gasta ni el 4. No. Sencillamente, él, en la cumbre de Gales, siendo presidente, exigió que se aprobase el 2, se aprobó el 2 y nadie lo cumplió. Es más, la gente firmó dispuestos a no cumplirlos, algunos poco a poco fueron avanzando, España firmó y nuestra ministra en ese momento era perfectamente consciente de que no iban a cumplirlo de ninguna manera. Trump está indignado por lo que ocurrió entonces, tiene toda la razón del mundo para estar indignado, pero los problemas de la defensa no son de cantidades porcentuales respecto del PIB. Tiene más que ver con qué estrategia, cuáles son las amenazas, qué políticas vamos a seguir, cuáles son las capacidades que vamos a necesitar, y luego ya hablaremos de dinero. Si no sabemos el para qué, de qué me vale el porcentaje, es una tontería monumental. Pero Trump lo está utilizando de manera inteligente para dejar muy claro que si los Estados europeos no se toman en serio su defensa, sencillamente la Alianza Atlántica está caduca. De hecho, en este brevísimo tiempo que lleva, ha establecido una doctrina que no es menor, que es una doctrina para interpretar el artículo 5 del Tratado de Washington. El artículo 5 es el Tratado de Mutua Defensa, más o menos, porque es un artículo enormemente light, pero bueno, es el artículo. Y es lo que ha venido a decir, no. Lo que ha dicho es que el artículo 5 será solo aplicable en aquellos casos en que la parte afectada esté al día del cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, que si uno no ha cumplido la obligación libremente asumida de gastar como poco el 2% del PIB en inversión en defensa, sencillamente el Tratado de Washington no se aplica. España está en 1,3, ergo, no hace falta decirles que Estados Unidos no se siente en absoluto vinculado con España en términos de seguridad en lo establecido por el artículo 5 del Tratado de Washington. Y conviene no tomar en broma a Trump, porque cuando dice estas cosas sabe exactamente lo que está diciendo. El futuro del Tratado de Washington hoy por hoy es un enigma. Vamos a jugar con los números un tiempo. Unos estados caerán, otros avanzarán, el gobierno español se convertirá en el abanderado del antitrumpismo y el abanderado del acercamiento a China y de la comprensión de otros procesos políticos poco ejemplares. También va a ser anecdótico. El problema es el núcleo europeo y los norteamericanos si llegan a entenderse sobre algo que es mucho más importante que el tanto por ciento. Y es quiénes representan una amenaza, si estamos de acuerdo o no sobre cuáles son las amenazas y si estamos de acuerdo o no cómo confrontar esas amenazas. Y eso es algo a lo que vamos a dedicar un año. Y en un año sabremos más o menos si la Alianza Atlántica existe o no existe. Recordemos que la OTAN es un organismo, es decir, es un instrumento de una alianza. Una alianza es un acto de voluntad, ¿no?
que un instrumento, un ente burocrático sobreviva no tiene importancia. Hay ministerios que están vacíos de contenido y ahí los tenemos funcionando. O sea, los funcionarios entran a las 9, salen a las 5, cobran todos los meses. Otra cosa es que ese instrumento valga para algo. Si no hay alianza, el instrumento es inútil. Y lo que está en juego es la alianza. Lo segundo que vamos a encontrarnos en esta relación entre Europa y Estados Unidos con Trump es el replanteamiento de ese vínculo transatlántico en el ámbito comercial. O sea, el proceso de integración europea nace por iniciativa de Estados Unidos, que es el famoso European Recovery Program, más conocido como Plan Marshall. Del Plan Marshall sale una inercia que va a ser el proceso de integración europeo, muy amparado por Estados Unidos. Bien, en todo momento, Europa y Estados Unidos han tenido una contra. Espero que a nadie se le pase por la cabeza a la señora von der Leyen, porque como broma de mal gusto está bien, pero poco más. Es una señora muy conocida por el señor Trump, no goza de ningún respeto ni allí ni aquí y por lo tanto no es la persona. No tenemos líderes en estos momentos en Europa para poder mantener una negociación vis a vis de verdad con Trump sobre estos temas. Y eso es un problema serio, un problema importante que nos vamos a encontrar. Digamos que la inercia, y la estamos viendo ya, es que ante los problemas que estamos teniendo y que vamos a tener, Europa tienda casi de manera refleja a hacer lo mismo que hicieron los estados del Golfo después de que Obama no entrase en la guerra de Siria, o que vienen haciendo las grandes potencias de Extremo Oriente. Digamos, el núcleo del ASEAN, las Malasias, Indonesias, la parte viva del planeta, para entendernos, que es bascular hacia la equidistancia. Digamos, en estos momentos es lo más probable. Eso que es lo más probable no necesariamente es lo mejor. Pero si nos encontramos con aranceles, si nos encontramos con una OTAN que no es creíble, si nos encontramos sin respuesta posible ante Rusia, la posibilidad de que los europeos, unidos o cada uno por su cuenta, opte por una triangulación. Media hora, presidente. Devuelvo la palabra. Gracias. Bueno, Jesús. La otra cara de la moneda. Muchas gracias, Adelante. Jesús. Muchas gracias a todos y una, desde luego, primera parte extraordinaria. Para mí la idea clara es ver, primero, cuál es la situación actual de poder y por qué Trump tiene tanta prisa, y luego, para ver qué es lo que puede hacer, es fundamental analizar cuál es la situación actual de Estados Unidos y luego los limitantes que tiene en las políticas que pueda implementar. Sí que es cierto que la concentración de poder que tiene Trump ahora mismo es totalmente histórica. Aparte de controlar el Senado y la Cámara de Representantes, controla la mayor parte de los gobernadores de los estados son republicanos, la mayor parte de los congresos estatales también son republicanos y además hay un Tribunal Supremo con una tendencia claramente conservadora. Pero hay que recordar que en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años y dentro de 2 años, ya el año que viene, en noviembre del año que viene, se vuelve a elegir 1/3 del Senado y toda la Cámara de Representantes. De tal forma que las medidas que quiera implementar las tiene que implementar de forma muy rápida antes de prácticamente año y medio. De hecho, el departamento que ha creado de eficiencia gubernamental, liderado por Elon Musk, tiene fecha de caducidad el 4 de julio del 2026. Por tanto, va a ir bastante rápido. Ahora, es importante analizar la situación de partida porque esto le va a limitar las cosas que pueda hacer. De hecho, lo primero son las cuentas públicas. El déficit actual de Estados Unidos es del 6,4% y la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos estima que sin ninguna medida adicional el déficit en la próxima década va a ser por lo menos del 6%. Y eso claramente hay que financiarlo.
Y luego la situación de partida de Trump no es la misma que cuando tomó la presidencia en el 2017. Al final del 2016 el déficit era del 4,3 y ahora es del 6,4, pero es que el déficit público era del 100 y ahora es del 124%. Actualmente el déficit de Estados Unidos es de 2,1 billones de los nuestros, trillones de los americanos. Y el gran problema es que en los últimos 10 años los ingresos han aumentado un 60%, pero es que los gastos han aumentado un 100%. O sea, la situación es absolutamente insostenible. Hay Talim Nasser, que es el que escribió el famoso libro del Cisne Negro, decía que tenemos un cisne blanco delante nuestro, que es la deuda americana, que parece que nadie quiere ver. Luego, además, con la división de los gastos del presupuesto entre lo que se llama gastos obligados, los mandatori, y los discrecionales, los obligatorios son los que han tenido acuerdos en el Congreso y no hay que renovarlos todos los años, sino que directamente van al presupuesto. Y esto supone el 84% del presupuesto, mientras que los discrecionales en el sentido que hay que negociarlo todos los años en las dos cámaras y luego con el presidente, son apenas el 14%. Y esto sin contar con que previsiblemente va a haber más gastos en defensa y más gastos en intereses. Claro, el problema de la deuda es que alguien la tiene que comprar. Históricamente, el principal tenedor de la deuda americana han sido los inversores extranjeros. Y no es que estén vendiendo la deuda de Estados Unidos, sino que no están comprando, incrementando sus posiciones en el mismo porcentaje que está incrementando la deuda. Y esto ha hecho que en apenas 14 años pues hayan pasado de tener el 45% de la deuda americana a tener ahora el 29% y bajando. Y la Reserva Federal durante unos años ha sido el segundo gran comprador y ahora mismo no solo no está comprando, sino que está deshaciendo posiciones, pero mi opinión personal es que no le va a quedar más remedio que en algún momento volver a comprar. Otro punto fundamental que va a limitar las decisiones que pueda tomar son las tensiones inflacionistas. O sea, uno de los motivos claros, aparte del wokismo por los que ha perdido Biden, ha sido por la inflación. En los 4 últimos años el coste de la vida se ha incrementado un 20% en Estados Unidos, pero temas como la energía pues han aumentado un 45%. Al final las familias sí que han notado que les cuesta bastante más llegar a final de mes. La inflación sigue con bastantes tensiones, en parte por el mercado laboral y luego porque la economía sigue muy boyante, en parte también porque sigue habiendo mucha inyección de dinero por el gasto público. Y hay que ver de partida cuáles son los déficits comerciales que tiene Estados Unidos. La idea de Trump es negociar país por país. Con China es con el que más déficit comercial, que tiene 270.000 millones, pero aquí el análisis que hace Trump es muy parcial, porque si sobre esa balanza comercial añadiéramos también las ventas de las empresas americanas, las filiales en China, prácticamente estaría equilibrado. Pero eso no lo mete en la ecuación. Lo que es cierto es que gran parte de las medidas o parte de las medidas van encaminadas a que las filiales de empresas americanas fuera de Estados Unidos vuelvan a Estados Unidos. De hecho, en una entrevista antes de las elecciones en Bloomberg, muy larga, de 1 hora, que es recomendable verla, decía que si iba el CEO de Apple a decirle que le perjudicaban los aranceles a China, que lo tenía muy fácil, con traspasar directamente la producción de China a Estados Unidos, aunque lógicamente los costes no serían los mismos. Y luego también hay que comentar que pese a que la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés de forma notable, un punto, los tipos de interés de la deuda de largo plazo, que al final son los relevantes para los inversores, han subido. Y eso quiere decir que el mercado financiero está transmitiendo un mensaje, y es que está preocupado
primero por la sostenibilidad de la deuda y segundo por la posible inflación. Y luego también hay que decir y hay que reconocer que a día de hoy Estados Unidos en el tema de aranceles tiene aplica un 3% de aranceles de media a las importaciones, mientras que sus exportaciones se ven gravadas por un 6,5% a nivel global, lo cual pues es lógico que al menos quiera compensar esa situación. Y luego lo que también es cierto es que durante la época de Biden la entrada de inmigrantes ilegales ha sido tremenda. Había una de las primeras medidas que ha tomado ha sido derogar una ley que era coger y liberar. O sea, ha habido durante el periodo de Biden 10 millones de inmigrantes que les han cogido y les han soltado directamente, y ahora mismo lo que han dicho es lo que aquí llamaba expulsión en caliente, ¿no? Al primero que cojan le expulsan directamente. Bueno, todo esto lo que se concluye es que para las políticas que quiera tomar tiene dos limitaciones. Una es que no puede provocar que la inflación se desboque. Podría haber algo más de inflación del 2% del objetivo de la Reserva Federal, incluso del 3% actual, pero no puede estar de forma sostenida en el 5%, porque eso le haría caer popularidad clarísimamente. Y segundo punto, tampoco puede tomar políticas que hagan que los tipos de interés a largo plazo suban de forma notable, porque entonces la deuda sería insostenible, pese a que los extranjeros ahora tengan el 29% de la deuda. Son cantidades muy notables y además hay que financiar los nuevos déficits y los vencimientos de deuda. Este año 9 trillones de los americanos, billones de los nuestros que hay que financiar, y además la Reserva Federal lo que ha hecho ha sido emitir a muy corto plazo, como si fueran letras del Tesoro, y este año la emisión es 3 billones más que el año pasado, pues porque se emitieron muchísimas letras del Tesoro que han vencido este año. Bueno, visto este primer panorama, ¿cuáles son las principales políticas, primero interiores y luego exteriores? De políticas interiores, ya ha declarado la emergencia nacional en la frontera sur. Hay 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos reconocidos. De ellos, 4,1 son mexicanos. El objetivo es deportar 1 millón al año, no es deportar a todos, y esto tendría un coste de 88.000 millones al año. El ejemplo de Colombia, lo que hemos visto es que va en serio, que no es un farol, y el efecto económico que puede tener esta medida es un efecto muy claro en los sueldos de aquellos empleos menos cualificados. Por ejemplo, hay una empresa española, Ebro, que tiene fábricas en Texas, y dice que ya le está suponiendo un problema esta situación, y además, si va a haber claramente un apoyo al sector petrolero, pues le va a ser muy complicado conseguir esos empleados poco cualificados, porque se podrán ir a ese otro sector. La segunda medida muy relevante es la reducción de la administración, con la creación de este Departamento de Eficiencia Gubernamental. Aquí sí que se han tomado medidas relacionadas de las órdenes ejecutivas que ha firmado Trump el primer día. Primero, fin del teletrabajo para los empleados federales desde el primer día. Cuando tomó esa medida, solo el 6% de los trabajadores federales iban a la oficina. 6%.